pero por el otro llegaron los delincuentes y hubo enfrentamientos, pero unos saqueos que nos dejaron a todos con unas imágenes y una destrucción y un robo, entre otras cosas, de las bodegas donde estaba el café. Por eso saludamos a esta hora al señor ministro de Defensa, Diego Molano, para ver cuál es el estado de Buenaventura y en general del país. Ministro, muy buenos días, ¿cómo está? Gustavo, muy buenos días, un saludo especial para usted y para toda la audiencia de Caracol en esta mañana y a sus compañeros en la mesa de trabajo. Ministro, yo sé que las autoridades y la policía pues han hecho un esfuerzo grande. Ayer estaban tratando de acompañar a algunos de los camiones que estaban logrando algún paso en materia de sacar de los puertos la mercancía, pero vimos muchas imágenes de la gente robando, destruyendo, de estos delincuentes además, pero no veíamos a la policía. ¿Qué fue lo que pasó, ministro? Gustavo, ayer como parte de la tarea que tenemos de ayudar a desbloquear con la fuerza pública el puerto de Buenaventura, se desarrolló una caravana acompañada por 1.200 hombres de la fuerza pública con el fin de garantizar que comenzaran a salir los productos que estaban hoy represados en el puerto. En ese proceso pues se acompañó esa caravana. Desafortunadamente se había hecho un acuerdo entre la alcaldía y varias de las organizaciones para que se permitiera y se coordinara la salida, por supuesto, de estas caravanas. Desafortunadamente 150 de estos vándalos comenzaron a atacar primero a los camiones en la mañana y luego comenzaron a desarrollar desmanes en la ciudad, desmanes que implicaron por eso que atacaran al puerto de Tezehueno, que se metieran las bodegas de Almaviva y adicionalmente que estuvieran haciendo algunos saqueos en algunas de las establecimientos comerciales de motos, de electrodomésticos en la ciudad. Allí estuvo la policía, de hecho tenemos mecanismos redoblados y también hizo presencia Gaula Militar de la Armada Nacional, que es la encargada de esa protección en la ciudad de Buenaventura. Se presentaron algunos de estos saqueos, se hicieron los esfuerzos y los operativos para restablecer el orden y la tranquilidad. Tuvo el alcalde que establecer el toque de queda, por supuesto porque estos vándalos no quieren dejar operar el puerto, pero también buscan generar inseguridad. Al mismo tiempo, sucedió que allí funciona una de estas bandas de microtráfico y narcotráfico la local, que en alguno de los barrios de Buenaventura tuvo una disputa entre ellos y por eso se originó 2 homicidios. Señor ministro, hay una preocupación grande por la presencia de estas bandas organizadas y el hecho de que puedan tener algún tipo de armamento pesado más allá del convencional liviano para los atracos y para los robos y las extorsiones, y que puedan atentar contra los barcos. ¿Se imagina lo que pasaría la imagen a nivel mundial, el mensaje de que alguien atente contra un barco en uno de nuestros puertos como Buenaventura? Por supuesto, Gustavo, y en esa medida lo que ha venido haciendo desde finales del año pasado, cuando la disputa de esta banda de la local y otras organizaciones criminales cercanas al ELN han buscado influir en la seguridad, en la convivencia y particularmente en manejar el negocio del narcotráfico en el puerto, lo que ha venido haciendo primero es una presencia de la policía progresiva en la ciudad y también con el apoyo de la Armada con el fin de desmantelar estas organizaciones, sobre todo la local, y adicionalmente pues hacer presencia como se ha reforzado por parte de la Armada, de modo que no puedan permitirse las actividades que ellos pretenden desarrollar sobre el puerto, porque lo que está claro es que esa es una zona corredor de narcotráfico y lo que han buscado es establecer mecanismos para lograr protección de sus rutas de narcotráfico, y lo que ha venido desarrollando la fuerza pública, en particular Policía y Armada, es evitar y comenzar a desmantelar esas organizaciones como se ha venido haciendo particularmente los últimos 3 meses. Estamos hablando con el señor ministro de Defensa, Diego Molano, para los que llegan a esta hora a la sintonía de Caracol Radio, sobre los hechos que se han presentado en las últimas horas, especialmente en Buenaventura, y que comprometen, por supuesto, la acción de unos delincuentes que están aprovechando las manifestaciones para robar. Ministro, el presidente dio una orden expresa el fin de semana de levantar los bloqueos con el uso de la fuerza del Estado. ¿Eso se está haciendo? Hemos venido aplicando esa instrucción del presidente, sobre todo enfocados en el suroccidente, Gustavo. Allí, desafortunadamente, estos vándalos han pretendido bloquear sobre todo la ciudad de Cali y el suroccidente de Bogotá, afectando gravemente los derechos de todos los ciudadanos, porque un bloqueo hoy en una vía principal como la Panamericana o como las entradas de Cali, lo que afecta son los derechos de los demás
a la alimentación, al oxígeno, a los medicamentos, a los insumos que se requieren para la actividad productiva de alimentos, no solo para los seres humanos, sino también en este caso los animales, sobre todo para la industria avícola y porcícola. Esto ha venido desarrollándose de la siguiente forma. En primer lugar, se ha venido haciendo una recuperación de los puntos que tenían bloqueados los vándalos, sobre todo en Buga, en Cartago, y adicionalmente se activaron las caravanas. Ayer precisamente esa caravana segura con acompañamiento de la fuerza pública permitió que 37 de los camiones que estaban represados y tractomulas en la ciudad se articulara con un esfuerzo para que salieran de Buenaventura, fueran hacia Cali y hacia el centro del país. Eso nos permitió ayer movilizar alrededor de 1.000 toneladas entre insumos líquidos, insumos sólidos, víveres, alimentos y otros productos. Adicionalmente, ayer se avanzó en todo el proceso de vehículos y caravanas de Cartago a Pereira, una zona que estaba bloqueada también y la cual se avanzó, y en el caso de materias primas, más de 152 vehículos entre los puntos de Sencarme y de Acanoa de Corozal. Hemos venido avanzando progresivamente, por supuesto, con toda la decisión de la fuerza pública en apoyo a los alcaldes y gobernadores, pero también avanzando, porque lo que no se puede seguir permitiendo es que los bloqueos afecten la tranquilidad de otros ciudadanos o sigan permitiendo que estos bloqueos desabastezcan a ciudades como Popayán o Cali. Se ha articulado una mesa de abastecimiento en donde está la fuerza pública, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas, para garantizar que durante esas aperturas también se den las caravanas y lleguen los insumos, particularmente combustible, alimentos, que ha venido siendo la prioridad en esta semana. Señor Ministro de Defensa, Darcy está haciéndome ojitos de pregunta transnacional. A ver, Darcy, la escucha el ministro. Ministro, muy buenos días. Quisiera saber si ya hay una plena confirmación por parte del gobierno colombiano de la muerte de Santrich, y me refiero a confirmación pues con, no sé, el cuerpo, la huella digital, y también si tienen claro ustedes quiénes lo dieron de baja. Darcy, la información que tenemos por inteligencia es la que ya manifesté hace un par de días, que por inteligencia alias Santrich y otro grupo de su banda criminal en una confrontación fallecieron, y en esa confrontación que sucedió en territorio venezolano. Estamos en proceso de investigación adicional, no hay información confirmada y por supuesto hasta que eso no se dé, nosotros no podemos hacer ningún pronunciamiento. Lo que está claro es que si eso sucedió del lado venezolano, significa que sí había o hay protección a estos grupos de narcocriminales. Señor ministro, aquí en el panorama interno hay una preocupación en Bogotá de muchísimas personas. Todas las noches un desastre en el Portal de las Américas, también ayer en la UIS con los estudiantes en la universidad. Todos los días pelea del ESMAD con los manifestantes en la noche en el Portal. ¿Qué está pasando allí? Gustavo, es muy importante ver el panorama de lo que ha pasado desde el 28 de abril hasta el momento. Yo creo que es muy importante que el país sepa que nosotros como fuerza pública, en particular la policía, lo que tiene que hacer es garantizar la protección de los derechos de quienes no marchan. Muchos colombianos que no marchan y necesitan estar en su actividad productiva, en su casa, descansando o viajando en el sistema de transporte público al trabajo. Hay otros que marchen, acompañamos pacíficamente, pero lo que hemos encontrado es que en las noches y en las tardes hay un grupo de vándalos en varias ciudades que sistemáticamente, de forma planeada, organizada, atacan infraestructuras de transporte público o buscan generar desórdenes en ciertos puntos. Y precisamente nosotros acompañamos a la marcha pacífica y garantizamos que esta se dé como es el derecho democrático. Pero en el caso de los vándalos, ese esfuerzo sistemático es necesario desmantelar porque tienen planes para afectar infraestructuras. Por eso precisamente ayer con el director de la policía se anunció la captura de 25 de estos individuos que pertenecen a organizaciones, especialmente en Cali, en donde están desarrollando actividades criminales, financiando inclusive armas no traumáticas ajustadas para atentar contra la fuerza pública y que buscan sistemáticamente afectar bienes públicos. Lo que sucedió en Cali
contra el sistema de transporte público mío, que fue inhabilitado casi en un 60%, y en el caso de Bogotá, que en ciertos puntos hacen ataques sistemáticos a los SITPs, a las estaciones de Transmilenio, o afectan la tranquilidad en la movilidad porque bloquean ciertas vías, pues es un hecho que no debería estar sucediendo, y por eso estamos desmantelando esas organizaciones que afectan la tranquilidad y los derechos de los demás. Ministro, muchas preguntas, y le tengo una que se dio ayer en una de las movilizaciones nacionales, y es la queja de muchas mujeres y de muchas personas que dicen estar siendo manoseadas o violentadas sexualmente en medio del paro. 27 denuncias oficiales en medio de las movilizaciones. ¿Usted qué responde? ¿Tiene estas denuncias? Lo que es claro es que, por supuesto, todas las denuncias que recibamos son investigadas de inmediato por la Oficina de Inspección de la Policía. Hasta el momento hemos tenido 142 denuncias que se han tramitado por diferentes hechos, por abuso de autoridad, en el caso de homicidios, en el caso de otras conductas que inclusive cuando son determinadas son asumidas por la Procuraduría Regional o por la Procuraduría Nacional. Esto se ha venido desarrollando con total disposición de la fuerza pública. Ese caso, esas denuncias no fueron reportadas, por lo menos en el puesto de mando unificado que yo estuve ayer, pero inmediatamente las investigaremos. Pero lo que es claro es que la fuerza pública actúa con unos protocolos establecidos, y en su mayoría han venido desarrollándose esos protocolos. Se han dado más de 7.000 actividades de manifestación desde el 28 de abril, entre movilizaciones, manifestaciones, entre los bloqueos. Cuando son pacíficas las ha acompañado la fuerza pública. Cuando suceden disturbios que afectan la tranquilidad, que tienen amenaza a la vida de otros ciudadanos o de integrantes de la policía, pues actúa el SMAT. Con unos protocolos establecidos que son verificados inclusive por las personerías y en los puestos de mando unificado. Pero lamentamos que hubiera pasado cualquier hecho irregular por parte de algún individuo que haga parte de la policía, y de inmediato las investigaremos. Hay unos protocolos establecidos que deben ser cumplidos y que en su mayoría los vienen cumpliendo los policías de Colombia que están en estos momentos prestando ese servicio de seguridad en todo el país. Ojalá los cumplan, porque hemos visto muchos videos de las armas disuasivas del ESMAD apuntadas hacia la gente desde los vehículos blindados y también las que portan en las calles. Ministro, ¿qué pasó con la denuncia de la gobernadora del Valle en el sentido de un video donde hombres civiles se acercaban a los soldados y parecían estar armados? ¿Quiénes eran? ¿Eran soldados que estaban de civil o quiénes? No, hubo un comunicado del Comando General de las Fuerzas Militares aclarando específicamente esa situación, en donde, pues por supuesto, después de verificar el video se evidencia que ahí no hubo tal relación. Y lo que sí tenemos es claro es que la presencia de la fuerza pública, en especial del ejército, pues busca tener un efecto disuasivo, que haga presencia en ese sentido, pero allí fue aclarado claramente por el Comando General de las Fuerzas Militares que no hubo esa tal relación. Ministro, usted se prepara el 25 de mayo, la semana entrante, para una moción de censura ambientada por una declaración muy fuerte del presidente César Gaviria. Cada declaración del ministro de Defensa sobre el paro significa una licencia para matar. ¿Qué opina? En primer lugar, todo el respeto por el presidente Gaviria. Ha estado en las últimas semanas con unos pronunciamientos y unas relaciones respecto al paro y al manejo del paro que yo creo que son muy importantes, y argumentos y propuestas muy importantes para dar salidas y luces a lo que viene sucediendo en el país con el paro, los cuales respetamos profundamente, y creo que son unos muy buenos aportes a la discusión pública en todo sentido. De hecho, pues yo creo que lo importante es poder aclararle al presidente Gaviria que en ningún momento yo he calificado los bloqueos como actos terroristas o que permitan cualquier licencia para actuación de la fuerza pública. Lo que sí he señalado es que la función de la fuerza pública en estos momentos es una función que tiene que tener un adecuado balance. Primero, garantizar los derechos y la seguridad de todos aquellos que no marchan y que necesitan que sus derechos y su tranquilidad esté garantizada. Asegurar que las manifestaciones públicas pacíficas puedan desarrollarse como está establecido en la Constitución, y el gobierno y el Estado garantiza esas manifestaciones pacíficas. Pero en el caso del vandalismo es necesario actuar de forma contundente cuando el vandalismo afecta los derechos de los demás o en situaciones de destrucción de bienes o afectaciones de establecimientos de comercio. Lo que sucedió en Cali cuando se destruye en una sola tarde la gobernación, la alcaldía, la procuraduría, la DIAN, el sistema de transporte público, o lo que vimos en Popayán cuando una
Uri fue totalmente incinerada por un grupo de vándalos, o lo que vimos en el caso de Jumbo, donde buscaron atentar contra una planta de combustible, pues esos son actos en los cuales no se pueden permitir, es necesario que actúe la fuerza pública. Y en materia de desbloqueos y bloqueos, lo que es claro es que cuando un bloqueo es permanente en una vía principal y afecta los derechos de los otros, por supuesto, eso no es un derecho. Aquí tiene que actuar la fuerza pública con el fin de garantizar los derechos de los otros. Lo que hemos visto cuando desafortunadamente fallecen en una ambulancia, o no se puede desarrollar un servicio médico para una mujer embarazada en una ambulancia porque termina en un bloqueo, o cuando el bloqueo no permite que una misión médica llegue con medicinas, oxígeno o con las mismas vacunas, pues está afectando los derechos de los demás, y en esa medida la fuerza pública tiene que actuar. En específico me he referido sobre ese tipo de bloqueos, los que afectan la calidad de vida y la tranquilidad de los otros colombianos. Señor ministro, muchas gracias. Buen día para usted. Gustavo, muy buenos días, un saludo. 619 es el ministro de Defensa, su posición frente a las acusaciones sobre excesos en la fuerza pública, la presencia del ESMAD, los enfrentamientos en el Portal de las Américas y también con estudiantes en Santander, algo reiterativo, los hechos ayer en Buenaventura, difíciles, que comprometen, según nos confirma en Caracol Radio, pues a bandas totalmente delincuenciales que tienen que ver además con el narcotráfico, que robaron y saquearon ayer el puerto, y lo que se viene en materia de bloqueos y sobre todo desbloqueos aquí en Colombia. 6:20 noticias, todas las noticias en Caracol Radio. Jueves y los titulares más importantes.